Hola, sean todos bienvenidos. La campana sonó y Abigail se dirigió hacia la puerta para ver quién estaba allí. La abrió, pero no encontró a nadie afuera. Sin embargo, notó algo extraño en el suelo, una carta con su nombre. Intrigada, comenzó a abrir la carta, y su corazón se aceleró al leer las impactantes revelaciones. El contenido de la carta revelaba que su esposo le estaba siendo infiel y tenía un hijo con otra mujer. Curiosamente, la dirección de la amante estaba incluida en la carta. Abigail intentó calmar sus pensamientos y considerar la posibilidad de que fuera una broma de mal gusto. Sin embargo, su sed de verdad le impulsó a tomar el auto e ir a la dirección indicada en la carta. Estacionó frente a un lujoso edificio y se dirigió al número especificado. Al golpear la puerta, una joven increíblemente hermosa apareció. Abigail la examinó de pies a cabeza y preguntó: ¿Está Víctor aquí? ¿Quién eres? La joven se sorprendió y estaba a punto de responder cuando un llanto de bebé provino del apartamento. Ella entró en la habitación del bebé, dejando la puerta entreabierta. Abigail, aún en busca de respuestas, observó el apartamento. Era evidente que se había invertido mucho dinero en él. La esposa de Bruno no reaccionó con enojo y simplemente declaró que estaría de acuerdo con el divorcio, enfatizando que a partir de ese momento, él estaba fuera de su vida. Abigail salió del apartamento, ahora sintiéndose nerviosa y confundida por todo lo que había sucedido. No podía encontrar palabras y, sin darse cuenta, chocó con un anciano que subía las escaleras. Él preguntó: «Hija, ¿qué te pasa?». Se disculpó, aún aturdida, y el hombre mayor asintió, continuando su camino. Al salir del edificio, Abigail sintió la necesidad de compartir lo que había sucedido con alguien, pero no había nadie cerca. Su única amiga de confianza, Patricia, estaba ausente. No sabía cómo lidiar con la traición de alguien con quien había compartido los últimos 3 años. Abigail tomó el coche, se detuvo a tomar un café y luego regresó a casa. Estaba decidida a enfrentar al marido traidor, mentiroso y mujeriego en cuanto llegara a casa, para confrontarlo y echarlo. Sin embargo, al llegar a casa, fue sorprendida por un grupo de policías. Estaba aterrorizada por lo que estaba sucediendo y temía que algo terrible le hubiera ocurrido a Bruno. Bajó del coche y en ese momento se le acercó un policía que le preguntó: ¿Eres Abigail? Confirmó, aliviada al ver a su marido saliendo de casa. Sin embargo, su alivio se vio interrumpido cuando escuchó las palabras: «Señora, está usted detenida por el asesinato de Emilia». Abigail quedó atónita y en ese momento su marido, Bruno, se acercó. Ella preguntó con incredulidad: «¿Qué está pasando? ¿Por qué está la policía aquí? ¿Quién es Emilia?». Bruno respondió: «Fuiste a su casa hoy. La mujer a la que visitaste. Estaba bien hasta tu llegada, y ahora la acusan de asesinato. No puedo darte detalles, no sé qué sucedió. La policía te llevará para investigar». Abigail, desesperada, exclamó: «Llama a tu padre. Él es abogado. Estoy segura de que me ayudará». Bruno, entre lágrimas, dijo: «No, Abigail, él no te ayudará. Eres una asesina y terminarás en prisión». Con rabia, él le dio la espalda y regresó a la casa, dejando a Abigail esposada bajo custodia policial. Mientras tanto, ella recordó su infancia, cuando sus padres murieron cuando tenía solo 5 años. Apenas recordaba cómo eran, ya que las fotos se habían desvanecido con el tiempo. El abogado de la familia, como un hermano de su padre, asumió su tutela y la envió a un internado. Siempre estuvo allí para apoyarla, ya que no tenía parientes cercanos. Sin embargo, Abigail supo que había heredado una considerable fortuna de sus padres cuando alcanzó la mayoría de edad. Al recibir esta herencia,
el abogado sugirió ayudarla a gestionarla, pero Abigail se negó, argumentando que él ya había hecho mucho por ella. En su lugar, hizo un trato con la ayuda de su amiga Patricia, a quien conoció en el internado. Se inscribió en una academia para estudiar canto, cumpliendo así sus sueños. Desde temprana edad, Abigail siempre estuvo agradecida con el abogado que la cuidó después de la muerte de sus padres. En un día especial, lo visitó en su cumpleaños y allí se encontró con el hijo de él, que había regresado del extranjero. Antes, no tenían una relación cercana, pero ahora el joven era amable y atractivo, y el abogado parecía aprobar este cambio. Con el tiempo, Abigail y el hijo del abogado se enamoraron, y Bruno le propuso matrimonio. A pesar de las advertencias de su amiga Patricia, insinuando que el abogado y su hijo estaban interesados en su fortuna, Abigail confiaba plenamente en ellos. Después del matrimonio, Bruno comenzó a pedirle dinero a Abigail para negocios, aunque nunca presentó pruebas de dónde se estaba invirtiendo ese dinero. Pasaba todo el día fuera y regresaba por la noche, evitando hablar sobre sus actividades. Abigail quería tener un hijo, pero Bruno siempre lo posponía, alegando que no estaba listo. Ahora, en el presente, los oficiales la acusaban de un crimen después de encontrar a la amante de Bruno en el suelo, con una hemorragia en la cabeza resultado de un golpe violento. Todas las sospechas apuntaban a Abigail. En los días siguientes, se sintió exhausta por los interrogatorios e incluso intentó llamar al padre de Bruno, quien la ignoró. Un día, un oficial le informó que alguien había venido a visitarla. Abigail imaginó que podría ser el abogado, quizás habiendo cambiado de opinión para ayudarla. Sin embargo, cuando se abrió la puerta, entró una mujer bien vestida que se presentó como defensora pública. Le explicó a Abigail que tenía derecho a la defensa y que podía contar todos los detalles de su versión de los hechos, enfatizando la importancia de la verdad. Abigail, mirando hacia abajo, comenzó a relatar todo lo que sucedió en ese terrible día. La abogada tomó notas meticulosas y, después de escucharla, le dijo que Bruno confesó que Abigail se negó a darle el divorcio y que, cuando descubrió su nueva relación, Abigail fue a la casa de la víctima para enfrentarla. Él encontró el cuerpo de la mujer con el bebé llorando a su lado. Ahora, los peritos forenses estaban investigando el caso a fondo. Según los informes de los vecinos, hubo una discusión entre ambas. Además, sus huellas dactilares estaban presentes en varias partes de la casa. Todo indicaba que había un motivo para lastimarla, ya que era amante de su esposo. El anciano salió angustiado, y te vieron empujar a Abigail. No obstante, Abigail respondió, no he matado a nadie. No soy capaz de hacerlo, por amor de Dios. Tengo un hijo. Pero se dio cuenta de que no creían en su inocencia y preguntó de qué lado estaba la señora abogada. La abogada respondió, fue Bruno mismo quien hizo esto. Él fue el último en verla. Pudo haber sido él o alguien más. El anciano prometió hacer todo lo que pudiera para ayudar. Una semana después, la abogada informó que no podía encontrar una solución para el problema y que todas las pruebas le incriminaban. Lamentó no poder hacer mucho más y sugirió que admitiera la culpa para recibir una sentencia menor, tal vez de 10 años. Pero advirtió que si no cooperaba, la pena podría ser de 40 a 50 años. En la semana siguiente, su amiga Patricia regresó de su viaje y la visitó. Ella compartió detalles de lo que había sucedido en los últimos días, incluyendo los intentos de Bruno de obtener las llaves del negocio. Patricia se disculpó por no haber venido antes, expresando su desagrado por el hombre. Finalmente, llegó el día del juicio, y el veredicto fue pronunciado por el juez. Abigail fue condenada a un total de 35 años de prisión. La abogada explicó que si hubiera admitido su culpa, podría haber recibido una sentencia más indulgente. Abigail, sin embargo, insistió en su inocencia, alegando que no cometió el crimen.
fue trasladada a una prisión de máxima seguridad, donde conoció a otras reclusas acusadas de diversos delitos. En su tiempo libre, realizaban actividades como costura. En una ocasión, un guardia llevó a las mujeres a una reunión en celebración del Día de las Madres. Abigail notó varios instrumentos en la sala y, casi al final, pidió el micrófono para expresar sus sentimientos a través de una canción. Su voz encantó a todos, transportando a las presentes a un lugar mágico donde podían sentir la libertad. Un oficial que a menudo le invitaba a cantar quedó impresionado por su voz. Sin embargo, un día, Abigail fue atacada por una reclusa sin motivo aparente, lo que resultó en su hospitalización en la enfermería, donde quedó en coma. 20 días después, Abigail recobró la conciencia en una camilla en la enfermería. Fue saludada por el oficial Souza, quien finalmente pudo hablar con ella. La recibió con calidez y expresó alivio por su recuperación, explicándole que las mujeres que la atacaron casi la dejaron sin vida. Abigail se sorprendió y se sintió inquieta, pero Souza la tranquilizó, revelando que la líder del grupo había sido trasladada a otra prisión. La encontró inconsciente y la llevó a la enfermería. El oficial que siempre la invitaba a cantar desarrolló una amistad con Abigail. Era el único que la observaba de cerca. En el día de Navidad, todas las mujeres de la enfermería se reunieron y alentaron a Abigail a cantar, lo que hizo tímidamente. Cuando tomó el micrófono, su dulce voz encantó a todos, incluido Souza, que quedó completamente cautivado. Se enamoró de ella, pero no sabía cómo expresar sus sentimientos, mientras que Abigail, aunque se dio cuenta, prefirió no involucrarse románticamente, ya que no estaba en sus planes y tampoco sentía lo mismo. Un día, decidió compartir con Souza por qué estaba en prisión, ya que siempre se mantenía en silencio cuando le preguntaban. El oficial la escuchó atentamente y miró a un lado. Alguien mencionó que había leído su expediente y estaba al tanto de todos los detalles, sugiriendo que las pruebas apuntaban a Abigail como culpable. Sin embargo, ella aprendió un poco más sobre la historia de vida de Souza, revelando que había sido adoptado y su padre biológico lo confesó en su lecho de muerte. Esto lo afectó profundamente, pero Souza aceptó la verdad, lidiando principalmente con el dolor de la pérdida de su padre. Consiguió un trabajo como oficial de policía en la ciudad, donde conoció a una mujer, pero ella lo traicionó, lo que lo llevó a mudarse. Luego, un día, se encontró con una antigua compañera de la escuela primaria que se había convertido en una abogada respetada. Conversaron y rememoraron el pasado, incluyendo el caso de Abigail. La abogada tenía conexiones dentro de la prisión, lo que llevó a la reapertura del caso de Abigail. Esto le dio a la joven la oportunidad de defenderse. Aunque Abigail mantenía expectativas moderadas, ya que las pruebas de su inocencia eran escasas, Souza hizo todo lo posible por ayudarla. Sin embargo, al investigar el apartamento de la víctima, la madre no respondió a la puerta. Souza se identificó como policía e intentó obtener información sobre el caso de su hija, pero no logró encontrar evidencia significativa. Parecía que todas las pruebas apuntaban a Abigail como la única culpable, pero Souza no dudó en cuestionar su inocencia. Poco antes de irse, notó la presencia de una cámara al lado de la cuna del bebé. Le preguntó a la mujer sobre la cámara, y ella explicó que la cámara era de su hija y había estado allí desde que falleció, pero la encontró esta semana en una bolsa arriba del armario, y no sabía cómo usarla, y creía que ya no funcionaba. Souza dedujo que alguien la había escondido para encubrir posibles pruebas. Con el permiso de la mujer, Souza se la llevó y en casa desmontó la cámara, extrayendo la memoria para examinarla en su computadora, con la esperanza de encontrar algún registro relevante. Logró visualizar al bebé en su cuna y parte de la puerta de la habitación, que estaba entreabierta, lo que permitía ver la sala. A pesar de las limitaciones visuales, se podía escuchar claramente lo que sucedía. Souza escuchó a Abigail llegar a casa y llorar.
Luego presenció una discusión entre las dos mujeres, seguida del cierre de la puerta. La víctima todavía estaba viva en ese momento. Después de unos minutos, sorprendentemente, Bruno llegó y, al darse cuenta de que su esposa estaba en casa, cuestionó por qué estaba allí, afirmando que la había visto salir recientemente. La víctima respondió que Abigail había aceptado darle el divorcio y finalmente se casarían, como habían prometido. Esto llevó a una acalorada discusión entre ellos. De repente, se escuchó un fuerte ruido y la víctima no respondió. Preocupado, Bruno llamó a la policía y reportó que la había encontrado muerta en el suelo. Además, mencionó que su esposa había sido su amante. Los vecinos, en lugar de quedarse en silencio, informaron que habían presenciado una discusión entre Abigail y la víctima, y ambas parecían nerviosas y asustadas. Ahora todas las pruebas apuntaban a Bruno. El oficial Souza escuchó todo lo que necesitaba para confirmar sus sospechas. Ahora tenía pruebas concretas en sus manos. Entregó las pruebas a su amiga abogada, quien de inmediato solicitó una orden de arresto al tribunal. Souza se dirigió a la casa de Bruno con refuerzos. Cuando lo encontraron allí, estaba disfrutando de la compañía de otra mujer. Bruno quedó perplejo e irritado por su presencia, preguntando qué estaban haciendo allí. Sin embargo, Souza le informó que estaba bajo arresto y necesitaba acompañarlos. En cuestión de momentos, Bruno estaba esposado y siendo llevado a la comisaría. Mientras tanto, un guardia se acercó a la celda de Abigail y le anunció que estaba libre. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. Parecía un sueño. Tan pronto como salió, encontró a su amiga abogada esperándola, junto con Souza. Gracias a él, finalmente prevaleció la justicia. Bruno fue acusado de inmediato y condenado a 50 años de prisión. Sorprendentemente, su padre no hizo nada para ayudarlo. Souza y Abigail aprovecharon la oportunidad para construir una relación que floreció. Él resultó ser un hombre bueno, amoroso y atento, y juntos comenzaron a planear tener un hijo. Sin embargo, seguían cuestionándose sobre la identidad de la persona que había dejado la misteriosa carta para Abigail. La verdad salió a la luz: la propia madre de la víctima había escrito la carta, creyendo que si Abigail supiera de su hija, dejaría a Bruno para quedarse con ella. Desafortunadamente, esa decisión resultó ser un terrible error, ya que la madre no podía imaginar que Bruno llegaría tan lejos como para quitarle la vida a su hija. Esta historia es a la vez triste e impactante, mostrando hasta dónde puede llevar la codicia por el dinero. Sin embargo, también destaca que incluso en las situaciones más oscuras, siempre hay una luz de esperanza. Nos hace reflexionar sobre cuántos inocentes pueden estar encarcelados en prisiones de todo el mundo. Muchas gracias por seguir esta historia. Espero que hayas disfrutado y encontrado valor en ella. Si te gustó el contenido y quieres ver más vídeos como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte cuando lancemos nuevas historias increíbles. También me gustaría invitarte a que dejes tu me gusta en el vídeo. Tu opinión es extremadamente importante para nosotros y nos ayuda a entender qué temas y formatos te gustan más.